Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Muchos conflictos que sin perspectiva parecen difícilmente explicables llevan décadas, a veces incluso siglos, gestándose en silencio y generando antecedentes. De hecho, los últimos ataques cruzados entre Pakistán y Afganistán, con incluso palabras gruesas que hablan de guerra de por medio, pertenecen sin duda a esta categoría. Las declaraciones de Islamabad hablando de guerra contra el régimen de los talibanes instalado de nuevo en Kabul, la retórica encendida, incendiaria de una y otra parte, parece que a algunos les podría extrañar. Dos países musulmanes, vecinos, que han luchado por tener una independencia, pero quien conozca la historia de la región sabe que no hay nada súbito ni extraño en lo que está ocurriendo ahí, una acumulación de heridas mal cerradas. Y además incluso hay terceros actores que podrían terminar provocando que la situación fuera un verdadero polvorín. Es imprescindible para entender lo que sucede aquí en este enfrentamiento, es imprescindible, retroceder al siglo XIX, al periodo que los anglosajones denominan el Gran Juego. Ya saben, cuando había esa competencia estratégica en un imperio británico, con la reina Victoria, expansivo, controlando grandes zonas del mundo, y un imperio ruso que crecía desde Siberia hacia abajo, intentando controlar la mayor parte de Asia Central. Afganistán entonces se convirtió en lo que ha sido en tantas y tantas ocasiones en la historia, un espacio tapón, un territorio que las grandes potencias preferían que nadie controlara del todo antes de ver en manos del rival. Los británicos, por su parte, intentaron conquistarlo en varias ocasiones. En 3 de ellas salieron claramente derrotados, exhaustos, escaldados del intento. De hecho, la primera guerra anglo-afgana en el siglo XIX es todavía recordada como una de las retiradas más catastróficas de la historia militar británica. La segunda casi fue un empate y la tercera, la independencia afgana. Por lo tanto, el balance es verdaderamente negativo para quien intentó controlar, siendo un imperio y la potencia dominante de la época, ese territorio afgano. Y es que Afganistán ha expulsado desde los griegos de Alejandro, que pasaron por sus tierras, a los mogoles, a los británicos, a los soviéticos, no lo olvidemos. Y en el siglo XXI, incluso la coalición más poderosa que el mundo occidental ha podido tener, al menos tecnológicamente y de armas, a Estados Unidos, que hizo un estrepitoso ridículo después de pasar 20 años, meter vidas humanas y miles de millones de dólares para echar a un régimen que 21 años después es el que se quedó con el país cuando ellos tuvieron que irse. El caso es que la herida colonial que más influye en todo ese territorio, en toda la zona, en ese conflicto larvado del que estamos dando señal ahora mismo, no es ese intento de repartirse el poder en la zona, no es el intento de dominar Afganistán, sino algo que se repite a lo largo y ancho de todo el orbe y que sigue generando ahora mismo muchos dramas, y es las fronteras artificiales, en algunos casos de Escuadra y Cartabón, aquí la línea Durand. En 1893, Sir Mortimer Durand, que era el secretario del gobierno de la India británica, pactó con el emir de turno en Afganistán, con Abdur Rahman Khan, un acuerdo para delimitar la frontera. Fue una línea relevante, 2.600 kilómetros, pero los cartógrafos no solían tener, al menos en el 19, demasiado en cuenta estas cosas. Partían dos, el territorio de la etnia pastún, la más numerosa de la región, y ponía a los pastunes a uno y otro lado de esa frontera. Les pasa a los pastunes, en cierto modo, como a los kurdos. No son una nación en el sentido moderno, por lo menos no tienen territorio, pero son un pueblo con una identidad, con una cultura, incluso con un código de honor propio, el Pastunwali, con redes de lealtad a las que les da igual la frontera. Y se lo ha dado en el siglo XIX, se lo ha dado en el siglo XX y también se le da en el siglo XXI. Incluso hay que entender que cuando Pakistán fue el heredero del Imperio Británico, la parte desgajada occidental, musulmana, islámica de ese territorio, se heredó la línea y con ella el problema. Afganistán es, de hecho, hay que recordarlo, el único país que votó en contra del ingreso de Pakistán Occidental, como se llamaba entonces, en las Naciones Unidas, porque nunca ha reconocido la línea Durand.
Y esto genera una permeabilidad estructural, la de los pastunes a uno y otro lado de la línea, entre dos países que al final ninguno de los gobiernos que han tenido ni uno ni otro ha podido resolver. Desde esas zonas, además, recientemente hemos visto cómo los talibanes se reagruparon, se reorganizaron y pudieron reconquistar Afganistán en 2021. Y hemos visto que Islamabad está ahora pagando parte de sus pecados porque jugó durante décadas un juego doble. Ya saben, apoyar a los talibanes como elemento de influencia en Afganistán, pero a la vez luchando contra los talibanes propios, los talibanes pakistaníes, Tehrik y Talibán Pakistán, TTP. Este tipo de juegos, y lo hemos visto con Washington y Al-Qaeda, suelen dar mal resultado. Para los talibanes la solidaridad ideológica, la étnica, con TTP, para los talibanes afganos me refiero, pesa mucho más que los intereses diplomáticos de mantener buenas relaciones con Islamabad. Pero claro, Pakistán es un rival complejo, no es un estado fallido ordinario, no es un actor regional común, es una potencia nuclear con un arsenal estimado entre 170 a 180 cabezas nucleares. Y esto es preocupante, no por lo que Pakistán podría hacer con sus armas nucleares, sino por cómo podría evolucionar la lógica, la dinámica interna del propio Pakistán, un estado fuertemente militarizado, donde a pesar de ser islámico pesa mucho el estamento militar. ¿Qué puede pasar si llega a escalar la situación de guerra a un lado India, siempre vigilante de lo que sucede en su vecino del oeste, y por otro Afganistán también generando un problema? La dimensión nuclear de esta crisis, como digo, es de alto recorrido regional, porque implica a lo que podría pasar con un Pakistán desestructurado, pero también implica lo que podría pasar con un Pakistán enfrentándose con la India. Al final, hemos de ser conscientes de que cada crisis se alimenta de los mismos combustibles, porque esto explica muchas cosas de la geopolítica actual, que el colonialismo depositó, tanto en estas como en otras tierras, durante muchos años y hace ya más de un siglo. Fronteras artificiales, identidades truncadas, agravios que, aunque nos empeñemos en exportar regímenes, no prescriben, y eso hay que asumirlo y analizarlo para entender lo que sucede en el mundo actual. Vamos a hacer un alto en el camino. A la vuelta, la información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se vayan, sigue Pulso Geopolítico.